Bueno, ya vimos la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿verdad? Decía que básicamente las corrientes entrando a un nodo son iguales a las corrientes saliendo. Vamos a ver ahora la otra ley de Kirchhoff. La primera tenía que ver con corriente, pues esta tiene que ver con voltajes. Y la ley de Kirchhoff de voltaje, la que vamos a llamar KVL, dice que la suma algebraica de voltajes en un lazo es igual a cero. Así que ahora sabemos por qué fue que empezamos a hablar de nodos y lazos. El nodo nos sirve para la ley de Kirchhoff de corriente. Los lazos pues nos sirven para la ley de Kirchhoff de voltajes. La suma algebraica de voltajes en un lazo es igual a cero. Ahora, algebraico en cuanto a corrientes tenía que ver con su dirección. Algebraico aquí tiene que ver con la polaridad. Una polaridad le damos un signo, la polaridad contraria pues le damos el signo contrario. Similar a lo que habíamos hecho con corrientes, no importa qué signo le damos, a final de cuentas va a salir el mismo resultado. Vamos a ver cómo hacemos esto en práctica. Miramos este circuito aquí, ¿verdad? Ya habíamos identificado que tiene 3 lazos. Si fuéramos a hacer una suma de voltajes en el lazo 1, nosotros vemos que si hacemos el recorrido del lazo número 1, nos encontramos con 3 elementos, o sea que va a ser una suma de 3 voltajes. Voltaje VA, VB y VC. Ahora, ¿cómo sabemos si las vamos a poner positivas o si las vamos a poner negativas? Pues lo más sencillo es simplemente ponerle el signo que primero nos encontramos cuando vamos en el camino. Por ejemplo, si empezamos aquí abajo y vamos recorriendo el lazo número 1, si venimos por aquí, primero nos encontramos con el negativo de VA, así que yo pondría menos VA para ese voltaje aquí abajo. Aquí, cuando llegamos al voltaje VB, primero nos encontramos el positivo, así que pondría más VB. Y de nuevo con el voltaje aquí en el último elemento, que sería VC, de nuevo nos encontramos primero el positivo, así que sería positivo VC. Así que de nuevo, haciendo la suma de voltajes en ese primer lazo, nos daría menos VA más VB más VC igual a 0. Yo siempre voy a hacer la suma de voltajes probablemente en el sentido del reloj, pero no hay nada que dice que lo tenemos que hacer así. Podríamos ir en la dirección contraria. Podríamos ir en la dirección contraria, ¿verdad? Podríamos ir en contra del sentido del reloj. Nos daría menos VC menos VB más VA igual a 0. O sea que sería cambiando el signo de cada uno de los términos de voltaje, pero la realidad es que es la misma ecuación, ¿verdad? Si nosotros cogemos esta ecuación aquí y lo multiplicamos por negativo 1 en ambos lados de la ecuación, nos da la misma ecuación, pero cambiaría los signos. O sea que la dirección en que nosotros recorremos o hacemos la suma de voltajes no importa. Si hacemos la suma de voltajes en el lazo 2, pues en el recorrido del lazo 2 solamente nos encontramos 2 elementos, así que sería una suma de 2 voltajes nada más. Si empezamos aquí arriba, pues sería menos VD menos VC igual a 0, ¿verdad? Empezamos y terminamos en el mismo punto. Y si hacemos una suma de voltajes en el lazo número 3, el de afuera, si empezamos aquí abajo, pues sería de nuevo negativo VA más VB menos VD igual a 0, ¿verdad? Llegamos al punto donde empezamos, igualamos a 0. Esta es la ley de Kirchhoff de suma de voltajes. Si entienden esto, ya saben cómo hacer el análisis del circuito. Todo lo que nosotros hacemos en esta clase, todo el análisis de circuito, pues está basado en estas 2 leyes de Kirchhoff. Si usted entiende la ley de corriente y la ley de voltaje, y claro, y lo practica, pues no va a tener problemas. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a empezar con este circuito aquí.
En este circuito algunos de los elementos tienen los voltajes indicados, otros pues están desconocidos y las tenemos que calcular. Si se acuerdan, nosotros habíamos contado el número de lazos en este circuito. Habíamos contado que tenía 7 lazos. O sea que con este circuito nosotros podemos hacer potencialmente 7 sumas de voltajes. Okay, así que ¿verdad? Podríamos coger cualquiera de los lazos para hacer sumas de voltajes. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? ¿Verdad? Por ejemplo, probablemente si yo lo estuviera haciendo, cogería este lazo aquí, ya que estos dos voltajes son conocidos. El único voltaje desconocido en este lazo aquí abajo sería VA. Así que si hacemos esa suma de voltajes en este lazo que he llamado el lazo número 1, así lo vamos a hacer en los problemas. Vamos a identificar los lazos para así poder escribir qué es lo que estamos haciendo. Así que aquí en el lazo, lo que hemos llamado el lazo número 1, pues si empiezo aquí abajo, pues sería negativo 5 más VA más 10 es igual a 0. Despejando para VA nos daría que VA es igual a negativo 5 voltios. Podemos hacer una suma de voltajes también en el lazo número 2. En ese caso, el único desconocido sería VB. Así que empezando aquí abajo, ¿verdad? De nuevo sería negativo 10 más 15 más VB igual a 0. Y de nuevo, en este caso, despejando para VB, nos daría que también es igual a negativo 5 voltios. El único otro desconocido es VC, ¿verdad? Aquí yo podría hacer cualquier lazo que incluya, ¿verdad? VC podría ser el lazo afuera, el lado acá, el lazo aquí arriba. Pero yo voy a hacer este lazo que he llamado el lazo número 3. ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar aquí abajo. ¿Verdad? Sería negativo 5 más VC menos 15 más 10 es igual a 0. Y despejamos para VC y nos da que VC son 10 voltios. Así que podemos escoger cualquier lazo para hacer nuestra suma de voltajes en el circuito. Una cosa que podemos sacar de esto, u otra definición que podemos sacar, es la siguiente. Si yo tengo dos elementos que tienen ambos nodos en común, o sea que hay dos elementos o más, que están conectados a los mismos dos nodos, decimos que esos dos elementos están en paralelo. O sea que aquí lo que he llamado el elemento C y D están en paralelo. Ahora, si le aplicamos la ley de Kirchhoff de suma de voltajes, así que vamos a llamar el voltaje en un elemento V1, vamos a llamar el voltaje en el otro elemento V2, ¿verdad? Le damos signos o polaridades de referencia. Y si hacemos una suma de voltajes en este lazo, ¿verdad? Sería menos V1 más V2 igual a 0. Despejamos, nos daría que V1 es igual a V2. O sea que lo que podemos sacar de esto es que elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Y de nuevo, igual que elementos en serie, si yo tengo el voltaje de un elemento que está en paralelo, no tengo que sacar el otro voltaje, lo saco por inspección, tiene que ser el mismo voltaje. Esto hace sentido porque nosotros definimos voltaje como la diferencia en carga entre dos nodos. O sea que el voltaje realmente no es el elemento para efectos de nuestra matemática. El voltaje es la diferencia en carga entre dos nodos. Si hay dos elementos conectados a los mismos dos nodos, pues tienen que tener el mismo voltaje por definición, porque el voltaje es la diferencia entre los nodos, ¿verdad? En este circuito habría un nodo aquí arriba y otro nodo aquí abajo. Y, ¿verdad? Como este voltaje es la diferencia en carga entre estos dos nodos y este también tiene que ser el mismo voltaje. Aquí hay algunos problemas de práctica del capítulo 1 que pueden hacer para practicar esto de KVL y KCL también. La última cosa que quiero cubrir hoy es esta idea que viene con este circuito aquí.
Nos piden lo que es VS. Ahora, aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí tengo 4 elementos, pero aquí no tengo nada conectado. Si aquí no hay nada conectado, ¿puede haber un voltaje? La contestación es sí. Piensen en una batería. Imagínense, cuando usted compra la batería, no está conectado a nada, pero debería tener voltaje porque usted no quiere comprar una batería que está muerta, ¿verdad? O sea que no esté conectado a nada no quiere decir que no puede tener voltaje, ¿verdad? Si no hay conexión, pues no puede fluir corriente, pero sí puede haber voltaje. ¿Verdad? Y podemos sacarlo usando la ley de Kirchhoff de sumas de voltajes. ¿Verdad? Yo puedo hacer una suma de voltajes en un lazo que incluye un brinco. ¿Verdad? Este brinco, con tal de que le demos nombre, y el brinco de aquí a aquí, le hemos dado el nombre a ese brinco del voltaje, le hemos llamado VS. Así que yo puedo hacer una suma de voltajes que incluye ese voltaje que he llamado VS. Así que, por ejemplo, ¿verdad? Si empezamos aquí, pues sería más 20, más 60, menos 40, menos VS, menos 10, y como llegamos al punto donde empezamos, igualamos a 0. Y ¿verdad? Despejamos nuestra ecuación y nos da que VS son 30 voltios. Así que sí, los voltajes no requieren elementos, es simplemente, ¿verdad?, la diferencia en carga entre 2 puntos, ¿verdad? Imagínense que tiene un voltímetro, ¿verdad?, que tiene las dos conexiones del voltímetro. Yo puedo poner esos 2 puntos del voltímetro en cualquier sitio, ¿okay?, en el circuito. No tiene que ser solamente midiendo un solo elemento. Yo lo puedo poner donde sea, esos dos puntos, y puedo medir voltaje.